Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El día de hoy quisiera comenzar, antes que empecemos la palabra de nuestro Dios, dándole gracias a Él porque nos permite estar reunidos. Amén. Amén. Ustedes se dan cuenta que estamos encerrados nuevamente y pues no debemos de dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Estamos encerrados, mas no callados. Dice el canto de mi hermano Juan Carlos Alvarado, no callaré. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, no callar. Mientras el enemigo nos ponga obstáculos y nos ponga trabas para poder reunirnos, nosotros tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Habíamos dicho al inicio de esta pandemia en este año 2020, pues que tenemos que predicar el evangelio, compartir para todos aquellos que aún no le conocen. Amén. Y que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de los que están hospitalizados. Amén. No nada más son personas que no conocen de Dios. Aún nuestros propios hermanos están padeciendo esta situación. Amén. Tenemos en mente que hace aproximadamente ya 2 meses les pedía yo que me acompañaran en oración por mi hermano Benjamín Reyes Peña, que se encuentra hospitalizado en Los Ángeles, California. Y así también por mi hermano Joel López, que se encuentra también hospitalizado, pero él en Texas, me parece. Ayúdenme a orar porque ellos se encuentran en un estado de salud grave. Amén. Pero sabemos que la misericordia de nuestro Dios, que es nueva cada día, Él va a lograr que nuestras oraciones y nuestro ruego hagan que el Señor los levante para honra y gloria suya, lo decimos. Amén. Aleluya. No dejemos de hacerlo, no solamente por ellos, sino por todos aquellos que aún, no siendo, como dije al principio, conocedores de la palabra de Dios, también necesitan de Dios una oportunidad, que antes que Él les llame a su presencia, Señor, dales una oportunidad para que ellos te conozcan. Y por eso empezamos este día con un tema pues bastante precioso, el misterio de la piedad 1, así le vamos a poner. Amén. Es compartido por mí, pero era revelación a mi hermano Israel Reyes Peña. Él ya no está con nosotros, pero dejó palabra viva y eficaz, y esa palabra permanece por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El tema del nuevo pacto, hermanos, es inagotable, y ustedes van a ver por qué. Lo que vamos a tocar hoy pertenece también al nuevo pacto, y todas las predicaciones que tenemos desde hace años pertenecen al nuevo pacto. Ahí sí tenemos que estar muy pendientes de lo que digamos, que sea en consonancia con lo que dice nuestro Dios. Recuerden ustedes en las predicaciones anteriores, Dios dice que Él ya hizo algunas cosas. Y aquí ya no hay protestantes. Dice la palabra, Él ya hizo algunas cosas. Dios dice que ya hizo algunas cosas, ¿sí? Todas, dice la palabra, pero nosotros desde una posición donde observamos, determinamos que no, que todavía faltan muchas, y entonces nuestro testimonio contradice la verdad de Dios. Esa es una conclusión a la que hemos llegado desde hace años. Porque miren, es cierto lo siguiente, no se manifiesta en nosotros la obra de Dios, y como no se manifiesta, creemos que Dios todavía no lo ha hecho. Pero nos encontramos en su palabra que Él dice que son cosas ya hechas. Y ahí es donde entramos en conflicto con Dios y con nosotros mismos. ¿Y ahora qué hago? Dice Dios en Efesios capítulo 2, verso 6. Y dice la palabra así, que hemos sido resucitados junto con Cristo Jesús. Dice así verdaderamente, Efesios capítulo 2, verso 6. Gloria a Dios, aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Ahí dice que ya resucité. Ahí dice que estoy ya sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, debo confesar que hace años yo pensaba que para llegar a eso, primero tenía que morir. Para poder resucitar hay que morir. ¿Están de acuerdo? Amén. Y entonces esta palabra de locura
se me hacía precisamente eso, una locura. Pero dice Dios que ya resucité. Dice Dios que ya me sentó a su diestra. Y yo me puse a pensar, a ver, dice Dios que ya me sentó y que Él ya me resucitó. O sea que no me preguntó si quería, simplemente lo hizo. Y deja como un testimonio en su palabra que Él ya lo hizo. Ahora, yo de donde estoy observando, veo eso no es cierto. Y luego lo confieso. Y si alguien me lo explica, le digo, hermano, por favor, eso es una locura. ¿Qué crees, hermano y hermana? Qué bien que ya te diste cuenta que es una locura, porque es una locura. Exactamente se necesita estar loco de atar para creer semejante afirmación, que ya hemos resucitado y que hasta estamos sentados a la diestra de Dios. Amén, aleluya. Y entonces tuve que preferir entre parecer cuerdo o parecer un loco. Y a ver si digo que estoy cuerdo, a Dios le digo mentiroso. Y si confieso como loco, como decía el apóstol Pablo, permíteme que hable como un loco, permíteme loquear un poco. Dice el apóstol Pablo y lo dice por el Espíritu Santo. Pero ese estar loco en Cristo es preferible a estar cuerdo según el mundo. Y por eso ustedes me escuchan que les comunico cosas de locos. Y si ustedes las creen también, están igual. Pobrecitos de ustedes, ¿verdad? Pero eso es estar esquizofrénico o paranoico o lelo. Pero aún nos dice la palabra allí en 1 Corintios, capítulo 2, que lo loco de Dios es más cuerdo que lo más cuerdo de los hombres. Amén. No hay sabiduría en los hombres cuando Dios habla. Y para mi sorpresa, las cosas que yo decía eran una locura. Y las confieso también a confesar. Y cuando las confieso, también se comienzan a manifestar en mi vida. ¿Qué pasa cuando una persona está sentado en el trono de máxima autoridad de todos los universos creados? Porque la diestra de Dios es el trono de máxima autoridad. Jesús dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Aleluya. Y si toda autoridad le es dada al que está sentado a la diestra de Dios, la palabra nos dice a nosotros, juntamente con Él nos resucitó. Amén. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces, amados hermanos, estamos sentados en el trono de máxima autoridad de todos los universos creados. Amén. Y nos preguntamos, a ver si es cierto. Vamos haciendo una prueba. Y bueno, yo decía, voy a hacer una prueba nada más, que esta prueba nadie más la va a saber. Porque si me llega a fallar, van a decir que no nada más estoy loco, sino también atarantado, ¿verdad? No solamente se cree lo que se dice, sino que ahora actúa como si lo creyera. Así que con vergüenza, ¿verdad? Con mucha pena oculté esta actitud y comencé a ejercer el estar sentado a la diestra de Dios. Lo creí, y como lo creí, bueno, lo creo yo nada más. A los demás todavía no se los digo. Nada más. Además, ni siquiera sabía que también era para todos ustedes. Yo creía que solo era para mí. Y lo siento y lo confieso. Y entonces comenzamos a hacer oraciones atrevidas. Comenzamos a ordenar cosas que antes no nos atrevíamos a hacer y que se comienza a manifestar que eso era verdad. La primera vez puede haber sido una casualidad. A ver, vamos a ver otra vez. Y la vez pasada me dio resultado. A ver, esta otra vez y otra oración y otra respuesta inmediata. Y así que después se nos hizo costumbre estar haciendo oraciones que tenían un resultado inmediato. Amén. Un resultado favorable a nosotros. Pero siempre tratando de que lo que orábamos fuese la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Pronto aquello se convirtió en una práctica cotidiana. Y cada vez que orábamos durante el día, lo que orábamos durante ese día, eso se cumplía. Y bueno, hagan de cuenta que el que mandaba y el que oraba era el que ordenaba. Y comenzamos a pensar, aquí hay algo extraño. A mí se me hace que allá arriba sí hay alguien.
y puede ser que hasta nos esté escuchando, ¿verdad? Y luego comienza el testimonio. Ahora sí, a los demás y a compartirlo. Un poquito retraído, pero un testimonio al fin y al cabo, porque el Señor había querido que lo dijese a todos. Comenzamos a compartir con otros las locuras que estábamos creyendo. Y claro está que no todos entendían inmediatamente. Era una locura. Así que cuando por ahí escuché que alguien decía, este hombre está loco, ese hermano me sonreía y decía yo, tiene razón, de verdad que tiene razón. Y me preguntaban, ¿no se ofende, hermano? No, hermano, ¿cómo me voy a ofender? Si está diciendo la verdad el hermano. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, pero le atinó, sí, estoy loco. Eso no es ninguna ofensa, pero de esa locura de Dios. Y que nos dice en la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, verso 13. Amén, gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 5, verso 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Porque si estamos locos, amén, es para nuestro Dios. Y si somos cuerdos, solamente es para nosotros. Hechos capítulo 26, 24 y 25. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 26, 24 y 25. Capítulo 26, versos 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén, gloria a Dios. Amén. Una confirmación más diciendo él estas cosas en su defensa y se los decía a Festo a gran voz y dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén. Soy loco por creerle a Dios. Y en eso tienen muchísima razón. Y todavía sigue habiendo esa opinión, sí estoy loco. Pero sucede que en esa locura Dios me ha dado el privilegio de comprobar que lo que dice su palabra es real para mí y también para ti. Amén. Alguna vez me mandaron un mensajito. Estoy loco y me tocaba compartir ese día. Y por cierto, nos visitaban hermanos de una organización, pues que trabajan mucho en el Señor, los Gedeones Internacionales. Y les comentaba esta historia que ya les comenté a ustedes. Ese día la comenté y miren, si ustedes fueran a la Patagonia, ¿saben dónde queda eso? En el mapa de América es la parte de hasta abajo, de hasta mero abajo, y hay una tribu de salvajes que no saben absolutamente nada de la civilización. Ellos viven como en la edad de piedra. Para ellos no hay ningún adelanto científico. Y bueno, si ustedes llegan allá y si pudieran platicar con ellos y les dijeran todo lo que se hace con la electricidad, ¿qué les dirían ellos? Pues que están locos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen las bondades de la electricidad. Pero si ustedes que ya conocen a alguien y les dice de esas personas que ustedes están locos porque platican de la electricidad, ¿ustedes se convencerían de que no es cierto? Estoy seguro de que hasta se han dado toques, pues saber que la electricidad existe, ¿verdad? Y se mueve y cosas increíbles mueve, nada menos la licuadora, el horno de microondas, el horno eléctrico, la estufa, ¿verdad? Amén. Que se enciende ya electrónicamente, la luz que hay en su casa, el televisor, tantas cosas que hay de electricidad y ella la mueve. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, tú puedes decir lo que quieras porque no conoces lo que es la electricidad, pero yo que vivo en tanta comodidad gracias a esa bendita electricidad, pues no me puedes decir que no existe. Igualmente, hermanos, el que viene del Espíritu y ha probado la realidad de estar sentado a la diestra de Dios y que lo disfruta todos los días, es una nueva vida, hermanos. Nadie le puede decir eso no es cierto. Y así que, hermanos,
No me ofendo y tampoco es una cosa para ponernos a pelear. Pero si alguno de ustedes no lo cree, es porque todavía no ha sido testigo de que es realidad para él también o para ella también, que estamos sentados a la diestra de Dios. Amén. Pero ¿de dónde proviene todo eso? ¿Cómo fue posible que eso se llevara a cabo? La Biblia nos dice e indica la palabra de Dios y también nos ilustra lo siguiente en la primera carta de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 16. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios así: estas cosas te escribo esperando venir a ti en breve. Y si me retraso, para que sepas cómo es necesario en la casa de Dios comportarse, la cual es la iglesia del Dios viviente, Amén. columna y baluarte o defensa de la verdad. Verso 16. Y sin lugar a dudas, esta palabra sin lugar a dudas está traducida así para que la entendamos, ¿sí? Pero en verdad la palabra significa por confesión unánime. Ahí donde dice sin lugar a dudas, el original dice y por confesión unánime. Grande es el de la piedad misterio. Amén. Otra vez, si ven la diferencia es muy grande entre la sintaxis de lo que estoy leyendo y de la Biblia de la que ustedes tienen en la mano. Pues es que estoy leyendo el interlineal griego, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, así dice el Nuevo Testamento interlineal griego-español. ¿De quién está hablando? En el versículo 15 está hablando de alguien y el sujeto es Dios. Si me retraso, para que sepas cómo es necesario en la casa de Dios comportarse, la cual es la iglesia del Dios viviente, es columna y es baluarte de la verdad. Verso 16 nos dice, y sin lugar a dudas, y por confesión unánime, es decir, esto es parte de la comunión. Todos confesamos lo mismo. El misterio de la piedad es grande. ¿Quién fue manifestado en carne? Hay una palabrita que nos la tradujeron como Dios. Y bueno, de ninguna manera está mal traducido. Simplemente está deducido. Al fin y al cabo, después de lo que vamos a estar estudiando, nos vamos a dar cuenta que efectivamente de quien está hablando es de Dios. Amén. Pero por lo pronto sepan que en el original dice así, y sin lugar a dudas, y por confesión unánime, lo repito, y sin lugar a dudas, y por confusión unánime, quien fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, y fue proclamado entre los gentiles, y fue creído en el mundo, y fue recibido allá, arriba, en gloria. Dice la palabra, Amén. el misterio de la piedad es grande. Dice que esto debe de ser por confesión unánime. ¿Lo podemos confesar todos juntos? Amén. Decimos todos, el misterio de la piedad es grande. El misterio de la piedad es grande. Y otra vez, pero díganlo más fuerte. El misterio de la piedad es grande, por confesión unánime. Por confesión unánime. Lo estamos diciendo todos. Todos estamos de acuerdo en eso. Este es un gran misterio. Y parte de este misterio, y la primera parte de este misterio es quién fue manifestado en carne. Estamos hablando desde antes acerca de Dios y que hay una iglesia que es la iglesia de Dios. Amén. Y hablando de la iglesia de Dios y de Dios, nos dice el versículo 16, quien fue manifestado en carne. Y vamos a ir viendo poco a poco de qué manera esto se llama el misterio de la piedad. Nos ha beneficiado tanto a alguien que era capaz, alguien que tenía el poder para hacerlo. Nos amó y no solamente nos amó, fue un amor que tiene la acción juntamente con el sentimiento del amor. Llevó a alguien a hacer algo. Este amor no es un amor que se queda callado o que se queda inactivo,
El amor de Dios lo obligó a hacer algo. Y este es el misterio que nos dice la palabra, que es muy grande. Que ese amor hizo que la persona que tenía ese amor tuviese que hiciera algo a favor de todos nosotros. Eso fue lo que lo orilló, además del amor. Iba acompañado de este otro sentimiento, la compasión. Para nosotros tener compasión es algo denigrante. Y les recuerdo que de niños teníamos una palabra un tanto violenta al decir, me das compasión. Y decíamos, a mí no me tengas compasión. Y lo decíamos fuerte, compasión y lástima se le tiene a un perro. Pero qué equivocados. Decíamos todo eso, ¿se acuerdan? O sea, no estábamos dispuestos a que alguien tuviese ese sentimiento hacia nosotros. Nos causaba coraje. Sin embargo, fíjense que es un sentimiento que mueve a hacer cosas por los demás. ¿Qué pasa si alguien te dice que tiene compasión, pero te deja así como estás? Pues entonces su compasión no sirve para nada. Es decir, no es una compasión realmente. Te está criticando nada más. Pero Dios no solamente te estaba criticando, Dios te estaba amando juntamente con toda la humanidad, con toda la creación y con toda la humanidad creada. Dios te amó y tuvo compasión de ti. Amén. Tuvo piedad de mí, compasión, piedad, misericordia, lástima. Son sinónimos diferentes, nada más que en esta intensidad, pero al fin y al cabo proceden del mismo sentimiento. Nos dice la palabra que este misterio, que Dios haya tenido compasión de nosotros, es un misterio grande. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. De pronto, desde la eternidad, y recuerden ustedes que la eternidad manifiesta lo siguiente: antes que el mundo fuese creado, antes de la fundación del mundo, Dios ya había tenido piedad para ti y también para mí. Amén. Antes de la fundación del mundo, Aleluya. Dios vio desde la eternidad que un buen día tú ibas a aceptar su compasión. Antes de la fundación del mundo, Dios escribió tu nombre en el libro de la vida. Amén. Antes de la fundación del mundo, la piedad, la compasión de Dios no es algo que se esté manifestando hasta el día de hoy. Antes, Él sabía, y solamente Él sabía en su perfecto plan, cuál iba a ser el resultado de su piedad. Amén. Pero no solamente sabía cuál iba a ser el resultado de su piedad, sino también sabía lo que Él tenía que hacer por causa de que te amó y que tuvo compasión de ti. Y obviamente también de mí. Y si ustedes lo quieren, primeramente de mí. Amén. ¿Ah, verdad? También de Miren mí, qué hermoso. aleluya. Ahora sí hay protestantes y pueden decir también de mí. Juan capítulo 1 nos dice en su verso 1. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Juan capítulo 1, verso 1. Ayúdenme. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios. Y se los voy a leer con la palabrita que viene ahí, porque quiero que ustedes también disfruten, hermanos. Créanme que escudriñar la palabra es un disfrute. En principio era el Logos, y el Logos estaba cerca, o era hacia Dios, y Dios era hacia el Logos. Hemos sabido que hay personas que dicen que el Logos no era Dios, sino aquí debería de decir el Logos era un Dios. No, no aparece la palabra un Dios. No para el pronombre o el artículo neutro log o un, dice jo, que significa él, no dice un, y el Logos era Dios. ¿Qué pasa cuando la palabra el Logos, la traducción directa de la palabra Logos es palabra? O más correctamente expresado, la traducción del vocablo Logos es la palabra. ¿Sí? Logos, ¿qué significa? Palabra. Y ustedes lo han visto en diferentes traducciones en el mundo.
Sin embargo, aquí nos traducen como verbo. Porque no era cualquier palabra. La palabra era un verbo. Y sabemos por ahí que una hermana que es maestra de primaria, le preguntamos, hermana, ¿y qué es un verbo? Pues es una palabra que indica acción, pasión o movimiento. No es una palabra estática. El verbo no es una palabra estática, una palabra que no se mueve. Atril, una palabra que no se mueve. Otro, mesa, una palabra que también no se mueve. Pero cuando decimos verbo estamos pensando que es una acción. Como por ejemplo, ¿qué acción y de qué verbo? Si estuviéramos tratando aquí de acción, ¿habrá en él una palabra? Acción, pasión y movimiento. Pues sí lo hay. Todo en él. ¿Y cuál es la palabra? Jesús sigue diciendo, vez tras vez del Evangelio, y primero nos dice, yo soy el pan de vida. Amén. El decir la palabra que nos estamos refiriendo es el verbo ser. ¿Lo quieren ustedes escribir? Porque fíjense que este es un verbo que no todos se atreven ni siquiera a pronunciarlo. Escriban ustedes, por favor, una E con una mayúscula H y una I y una I. El verbo ser nada más que con E. Al final, el verbo está conjugado de alguna manera, así como el verbo tal y como es en el infinitivo. Es nada más las primeras 3 letras, G-I. Así me llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención y voy a compararlo porque aquí dice la palabra Jesús. La palabra dice en Juan capítulo 6, verso 35. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y ya les expliqué una vez, ¿verdad? Hay hermanos que debieron de haber puesto ahí. Fíjense que hay hermanos que ya lo tradujeron al Nuevo Testamento, al hebreo. Y bueno, una hermanita que fue a Israel consiguió ese Nuevo Testamento y me lo trajo y me lo obsequió. La vez pasada les dije que los hermanos me lo habían mandado directamente. Pero directamente fue la hermana. Esta hermana es la que me lo trajo y me lo dio. Y puso una dedicatoria muy bonita. Espero que en la vida eterna nos volvamos a reunir, porque ahorita hay una cierta diferencia, pero que nos volvamos a reunir en la voluntad de Dios y que todavía lleve yo mi librito, ¿verdad? Y que le diga, mira, aquí sí lo podemos leer y saber todo lo que significa, porque allá, gracias a todas las tecnologías de este mundo y en vez de unirnos, nos separan. Pero gracias a Dios, porque en Él no hay división. Amén. Tanto no hay división que en cuanto me acuerdo de mis hermanos que están donde estén, los bendigo. ¿Por qué? Porque todos son el cuerpo de Cristo. Amén. Son parte mía. Y como si me dijera, este dedo no me gusta, como está flaco, lo vamos a cortar. No puedo cortar a nadie que sea del cuerpo de Cristo. Amén. Todos me son necesarios. Y espero que para ellos también yo sea necesario. Aleluya. Nosotros somos necesarios, dice el Señor, que Él es el pan de vida. Sin embargo, al traducirlo, traducen de la siguiente manera, y lo pueden anotar si ustedes quieren. Aní, así como se oye, aní. Aniú, que significa aní, yo, y yu, él. Yo soy Alem Ayá, yo soy el pan de vida, como si ustedes me respondieran, yo, él. Se los vuelvo a repetir. Yo soy Aniú, Alem Ayá, yo soy el pan de vida, como si ustedes me respondieran, yo, él, en vez de yo soy. ¿Por qué? Porque tampoco creen que Jesucristo sea Dios, y si ellos ponen yo soy, estarían admitiendo que Jesucristo es Dios. Lástima por los hermanos mesiánicos. Qué bueno que están acercándose al Señor, pero todavía no conocen. Qué bueno que la misericordia, la piedad y la compasión de Dios nos ha alcanzado de tal manera que nos hemos dado cuenta de algo,
que Jesucristo es Dios. Si vieran lo difícil que es confesar eso, habiendo salido de esa doctrina, vieran ustedes qué difícil es confesar esto. Jesucristo es Dios, hermanos. Amén. Amén. Yo soy. Amén. No es aniyu, es eye, yo soy. El verbo ser conjugado. Amén. Que el único que puede decir yo soy, y si él podía decir yo soy, es porque él era Dios. Amén. En la predicación pasada estuvimos diciendo algo así como para confirmación y afirmación de esas cosas que son de todos conocidos o conocidas. Una verdad que es conocida por todos es una verdad que, bueno, la palabra que el mundo le pone es una perogrullada. Una verdad de perogrullo, una verdad que pues que todo el mundo conoce. Y pues si todo el mundo conoce, ¿qué tiene de raro? Las predicaciones anteriores dijimos de esas verdades que a mí se me figura que todo el mundo debe de conocer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Jesucristo es la eternidad en él mismo. Amén. Jesucristo es la redención. Caminando aquí en la tierra y estando en la cruz es el mismo. Aleluya. Jesucristo vuelto otra vez a la eternidad, siendo glorificado, es el mismo. Quiere decir que lo que haya sido en la eternidad, lo fue mientras estuvo aquí. Amén. Solamente que bueno, hay hermanos que se complacen en decir lo siguiente: se vació de su divinidad, que no la quiso expresar y que no le quiso expresar y que no quiso dejar que se manifestara su divinidad. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8? Gloria a su nombre, aleluya. ¿Qué fue lo que dice la palabra de Dios ahí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es muy diferente a que no haya sido el mismo Jesús, que era en la eternidad, porque la palabra se cansa de decirnos cuando habla acerca de él. Es el Redentor. Yo, Jehová, soy tu Redentor. Aleluya. Y entonces, ¿quién es el que redime? Jehová. Pero nos cuesta trabajo admitirlo, hermanos. Es algo difícil de admitir. Con nuestra mente racionalista que Él es Dios, que es el mismo y que uno solo es. Amén, aleluya. Su nombre. Y allá al final de las cosas nos dice la palabra: Jehová será rey sobre toda la tierra. Amén. Jehová será uno y uno su nombre también. Amén, aleluya. Nos dice la palabra que el verbo era Dios. Pero aquí viene lo que es el misterio de la piedad. En el versículo 14 de Juan, capítulo 1, el Logos carne se hizo, esquinocén. Esquiné significa tienda. La palabra que aquí aparece en griego significa poner o establecer una tienda. Es decir, Dios se nos apareció en toda su majestad, Amén. en la majestad de su divinidad. ¿Cómo se manifestó? Como si fuera uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 3 nos dice que vino en semejanza de pecado. Se parecía como que era carne de pecado, pero no era así. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que era imposible, dice la palabra, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y ahorita van a ver por qué es grande este misterio, que lo que hemos visto hasta ahora, pues sí es importante. Amén. A lo mejor nunca se había dicho de esta manera, pero lo que vamos a ver enseguida es todavía más sublime. Era semejante, parecía como que era carne de pecado, pero nada más parecía. Él no era carne de pecado. Amén. ¿Qué era el trabajo que tenía que hacer con ese cuerpo? ¿Qué trabajo iba a hacer con la sangre que corría y le daba vida a ese cuerpo?
Eso es lo importante. El logos, L-I, el verbo, el ser se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Amén. Aleluya, Amén. aleluya. Su nombre para- Amén, gloria a Dios. Amén. ¡Aleluya! Aleluya, bendito sea su nombre. Glorificado por siempre. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios puso su tienda entre nosotros. ¿Y saben para qué? Voy a poner y voy a establecer mi casa aquí entre ustedes. Siendo como soy Dios, decidió vivir entre ustedes y como uno de ustedes. Ay, mi hermano, y entonces nosotros le decimos, oye, ¿y si Cristo era Dios y entonces José era el papá de Dios y María la mamá de Dios? Les voy a poner un ejemplo. Quizás si estas palabras se hubieran dicho hace siglos, lo queman a uno vivo. Pero bueno, hoy tenemos una libertad enorme. Y además tenemos información, porque dice la palabra de Dios, en los últimos días el conocimiento aumentará. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Ha aumentado el conocimiento en todos los renglones de la vida humana? Amén. Si el conocimiento ha aumentado, les voy a poner un ejemplo. Un matrimonio se enteran de que no pueden tener hijos. El padre sí puede engendrar, pero la madre no puede concebir. Es más, lo intentan varias veces por medios artificiales, por inseminación artificial. Y el producto no logra prosperar hasta el nacimiento. Siempre hay abortos. Hay una imposibilidad en la matriz de esta mujer de poder engendrar un hijo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ya hay bancos de semen. Así que el semen de su esposo lo extraen para que en el futuro procurarse una madre. ¿Cómo le dicen? Una madre huésped. Alguien que solamente no ponga sus genes, sino que ponga únicamente su cuerpo, como si fuese una incubadora, extraen un óvulo sano de la que es o es la esposa de aquel hombre, y extraen semen del esposo, lo fertilizan por medios científicos. Se le llama ahora fertilización in vitro, así se llama, y comienza a crecer in vitro, y ese ser, entonces buscan a una madre que le dé hospitalidad a este nuevo ser. ¿Y quién se ofreció? La mamá de esta mujer, la abuelita del que va a nacer, y entonces utilizan su útero y su matriz sano, y allí ponen ese huevo o la murulla, y allí ponen eso y aquello, y comienza a crecer. Amén. Comienza a crecer y llega el tiempo del nacimiento y nace una criatura. ¿Quién es la mamá? Y muchos contestarían las dos. No, hermanos, no puede ser, no puede ser. Haga de cuenta que eso fue como nada más que allí hospitalidad unos días al bebé. Esa no es la mamá. La mamá es la que puso sus células. De una célula femenina y una célula masculina se juntan los cromosomas, o sea, le ponen cerquita, y al unirse el óvulo con el espermatozoide, a ambos forman lo que sería la cadena genética. Se destuerce como si fueran dos hilitos torcidos. Se destuerden de los 46 cromosomas de cada uno y se elige por no sé qué tantos métodos. Todavía no se sabe cómo quedan los dos hilitos, 23 y 23 cada uno, 23 de la mamá y 23 del papá, y se juntan y se vuelven a torcer. ¿Quién es la mamá? La que puso el óvulo. ¿Quién es el papá? El que puso los espermatozoides. Y aunque la fertilización haya sido in vitro, solamente ellos son los padres genéticos. ¿Hasta ahí le van entendiendo? Amén. Qué bueno. A ver si me lo explican a mí, ¿sí? ¿Les parece si nos vamos a Lucas capítulo 3, verso 23? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Amén. ¿De quién creían que era el hijo? De José. Pero, ¿de quién era hijo? Mateo capítulo 1, verso 20.
Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, verso 20. Pensando él en esto, José, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. ¿Quién es el papá? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es. Amén. ¿Quién era el papá de Jesús? El Espíritu Santo. No era José, porque no podía ser su papá un ser humano, porque hubiera sido de la descendencia de Adán, y entonces su ser completo no hubiese podido ser apto para realizar la redención. Hebreos capítulo 10, verso 10. Ayúdenme. Gloria a su nombre, aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo dice la palabra? En esa voluntad hemos sido santificados Amén. mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que santifica a toda la humanidad? La ofrenda de Cristo Jesús. A ver, ¿y si su papá hubiera sido José? ¿Su cuerpo hubiera sido capaz de santificar a la humanidad? No. Estaba profetizado. Se tenía que escoger un cordero sin defecto. Y un cordero que hubiese nacido de Adán, ¿hubiese sido sin defecto? No. Hubiese nacido con la terrible carga de ser un descendiente de Adán, es decir, un pecador. ¿Se es pecador porque se comete uno pecados? ¿O se es pecador porque sus padres son pecadores? Se es pecador por nacimiento, hermanos. Así como somos humanos, por nacimiento llegamos a ser también pecadores. Por nacimiento nacemos pecadores. ¿Y quién nos puede quitar eso? Solamente alguien que al nacer no haya sido pecador, porque no es descendiente de pecadores. Y la pregunta es entonces, ¿si es hijo de María? ¿Genéticamente es hijo de María? No. ¿Por qué no, hermanos? Porque entonces hubiera tenido la mitad de descendiente de Adán. Y vamos un poquito más allá. Un ejemplo de lo que sucede entre nosotros. Un ejemplo entre la hermana. Mi esposa y yo tuvimos 4 hijos. Buena, ellos los tuvo, ¿verdad? Nosotros los varones nos adornamos y decimos, tuvimos. Y bueno, más bien procreamos 4 hijos. Algunos de ellos, como la hermanita que está aquí, tiene sangre tipo O positivo, igualito que la mamá. Y entonces todos los hijos deben de tener el mismo tipo de sangre que la mamá. No. A veces los hijos tienen el tipo de sangre del papá. Y a veces cuando las cosas suceden, de que la pobre mamá admite al engendrar que la sangre provenga del papá, qué lío se arma, ¿verdad, hermana? Y a eso significa que a veces la sangre del recién engendrado es del papá. ¿Es esto posible? Fíjense que sí. Mi papá es tipo A positivo y él tiene ese tipo de sangre. Sin embargo, yo soy O positivo. ¿De quién tengo el tipo de sangre? De mi mamá. Pero hay algunos de mis hermanos que son A positivo. A mi esposa, ¿tú qué tipo de sangre tienes? O positivo, ¿verdad? Qué relajo, ¿verdad? ¿De qué tipo de sangre era Jesús? ¿Del papá o de la mamá? Porque si hubiera sido del tipo de sangre de la mamá, ¿su sangre hubiera servido para limpiar todos nuestros pecados? No. ¿Y entonces María era la madre de Jesús? ¿Genéticamente es la madre de Jesús? No. ¿Fue un vaso
donde el Señor puso la sustancia, así como el ejemplo que vimos hace un rato. Por eso les digo que hoy disfrutamos de muchas cosas, sabemos de muchos chismes, son cosas que se han aumentado gracias al conocimiento enorme de la ciencia. Ha traído, y no solo el conocimiento de la ciencia, sino también de la palabra. ¿De quién es hijo de Jesús? ¿De María? No pudo ser. ¿Hijo de José? Tampoco. No pudo ser. ¿Y entonces de qué sirvió José? José sirvió para que Jesús tuviese la figura paternal aquí en la tierra. ¿Y María? Pues para ser el vaso donde fue depositado. La palabra que nos dice el verbo, oye hermano, María fue un ser excepcional. María fue un ser como no pudo haber otro en esta tierra, hermanos. Dios escogió este vaso para hacer que el verbo se hiciera carne en ella. Y aunque ella no cooperaba con sus genes, y aunque ella no pusiera un óvulo, porque su carne y su sangre tendrían que ser uno para la redención de la humanidad y dos, para la santificación de toda la humanidad. Y hermanos, a mí me asombra todo el tiempo cómo ustedes pueden escuchar estas cosas y no darle glorias a Dios. Yo les pido que le den gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cualquiera de Dios o se van hasta esos lugares celestiales en sus pensamientos o no lo están entendiendo. Total, si nos dicen están locos, pues ya habíamos dicho que sí, que le atinan, ¿no? Amén. ¿Verdad que el misterio de la piedad es grande? Amén. Y piénsenlo, por favor. Él está tranquilo en el cielo. ¿Qué le costaba haber hecho otra humanidad? Como le dice a Moisés, apártate, déjame que los destruya. Y yo te pondré a ti sobre gente más grande y más fuerte que esta que estás mirando. Pero no quiso así, ¿verdad? Imagínense la clase de representación que está haciendo Dios ahí con Moisés. Es que Dios necesitaba que Moisés le recordara su misericordia a Dios. Él le conocía la misericordia antes de que fuera fundado el mundo. Grande es el misterio de la piedad, hermanos. Dios fue manifestado en carne y Él quiso venir a poner su tabernáculo, una tienda de campaña entre nosotros. Se parecía a cualquiera de nosotros. Y todavía nos dice Isaías capítulo 53, verso 2. Aleluya. Amén. Isaías capítulo 53, verso 2. Subirá como renuevo de raíz de tierra seca. Lo veremos, pero no hay ninguna hermosura en él. Lo veremos así para desearlo. ¿Quién diera que viniera un Salvador? Y nadie se dio cuenta que allí Él estaba entre ellos. ¿Por qué? Dice la palabra, parecía como cualquiera de nosotros. Amén. Pero su carne no era engendrada por un ser humano. Su sangre no era herencia de ningún ser humano. Era un ser humano porque así como Dios creó un ser humano, formándolo con sus propios dedos, la palabra nos dice que aquel ser que estaba gestándose en el vientre de María era hijo del Altísimo, era producto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vivimos su gloria y nos dice en Juan capítulo 1, verso 14. Pues no que era glorioso, no que era de carne. Sin embargo, la palabra dice que no, que vimos su gloria. Juan capítulo 1, verso 14, ¿qué nos dice? Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? El verbo carne se hizo. Amén. Y fijó su tienda entre nosotros. Amén. Y contemplamos la gloria suya. Amén.
Gloria cual del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a su nombre, Y yo les preguntaría, ¿se vació de su divinidad? Si se hubiera vaciado de su divinidad, ¿el Espíritu Santo daría testimonio de él? Sería imposible. No se vació del todo de su divinidad. No lo quiso expresar. No la quiso manifestar aun cuando pudo hacerlo. Está en el huerto de Getsemaní. Y vienen los del templo, los guardas del templo con palos y piedras. Recuérdense que los guardias del templo no eran romanos, no tenían derecho de traer una espada. Por eso vinieron a prenderlo con palos y piedras, porque ellos estaban bajo la dominación del ejército romano y vienen a prender al Señor Jesús con palos y piedras. Y entonces Pedro, que sí traía una espada, saca la espada y comienza a tirar mandobles. Por eso no pudieron defenderse de Pedro. No es lo mismo enfrentarse con una espada con otro que tiene una espada, a uno que tiene una piedra, ¿verdad? A lo mejor hasta con palabrotas, pero de lejitos. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Si yo quisiera, guarda tu espada. Si yo quisiera, le pediré a mi Padre. ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad? Sí. ¿Cuántos ángeles le dice a Pilatos que podría pedir el Señor? Amén. ¿Cuántas legiones? Yo le pediría a mi Señor 12 legiones de ángeles y me las daría. ¿Cuántas legiones? Si dice la palabra de Dios, un solo ángel mató 100 y tantos mil sirios. Gloria a Dios. Y fue en una sola noche. 12 legiones de ángeles para que le pudieran servir todos los ejércitos de este mundo. Amén. Pero él, nuestro Señor Jesús, no quiso defenderse. Amén. Y aunque seguía siendo Dios, cuando le decían en esa cruz, fíjense por favor, el riesgo bueno si nosotros hubiésemos estado ahí, Amén. sabiendo lo que hoy sabemos, a los bárbaros que le estaban diciendo, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Qué les diríamos nosotros? Los callaríamos. Espérate que si se baja, nadie es salvo. Y entonces, pues que lo crucifiquen, ya ni modo. Y hermanos, nosotros creyendo y culpando a los judíos y a los romanos, nosotros también lo hubiéramos condenado porque estábamos detrás de los rostros de aquellos que lo hicieron. Hermanos, ese es el misterio de la piedad. Es su nombre, aleluya. Todo el tiempo pudo haberse defendido. Todo el tiempo seguía siendo Dios. Y a la hora que él hubiera querido, acaba con todo ese programa. Sin embargo, el misterio de la piedad empieza a caminar desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nota en esta humanidad porque nos vio. Y cuando ya lo habíamos recibido, nos vio desde antes, hermanos. Nos vio cuando aún lo necesitábamos. Amén. Y aunque nosotros decíamos, como hoy muchos dicen, yo a Dios no lo necesito para nada. La Biblia es un libro que tiene muchos errores. La Biblia es una porquería de libro, así dicen muchos. Pobre humanidad, se está muriendo y no quiere la medicina. Y aún los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, no apreciamos lo suficiente aún al que habla. Y aunque nos parece que estas palabras están llenas de sabiduría, a la hora de la práctica, mis hermanos, no procedemos como aquellos que tomamos en cuenta el gran sacrificio de Jesús, que fue hecho por nosotros, un sacrificio que comenzó desde la eternidad. Dios nos vio desde la eternidad a cada uno de nosotros, vio nuestra terrible necesidad y entonces dijo, estos necesitan ser salvados, porque ellos no pueden salvarse por sí mismos. Cada uno de nosotros fue visto por Dios y su piedad lo hizo decidir dejar su cielo, dejar la dimensión de Dios, dejar su trono y venir a caminar entre nosotros. Aleluya. Se hizo como uno de nosotros. Gloria a su nombre. Parecía uno de nosotros sin serlo. Su carne no era descendencia de Adán.
Su sangre no era descendencia de Adán, y nos dice la palabra lo siguiente. Hechos capítulo 20, verso 28. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Hechos capítulo 20, verso 28. Amén, aleluya. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que os puso el Espíritu Santo por sobreveedores, supervisores, quiere decir, para apacentar la iglesia de Dios. ¿Cómo dice su versión? Ahí donde dice la iglesia de Dios, ¿cómo dice? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Ay, hermanos, también le tuvieron miedo de todas maneras. No está mal. El Señor es Dios, o Dios es el Señor, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando leemos esto, apacentar la iglesia de Dios, miren, que adquirirlo o que compró mediante la sangre propia. La iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Dios. Y hermano, la sangre de Dios, Efesios capítulo 9, verso 23. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que también fue necesario que las figuras de las cosas celestiales también fuesen purificadas así. Amén. Pero las cosas celestiales mismas necesitaban mejores sacrificios que estos. Había en el antiguo pacto y en el primer pacto ciertas reglamentaciones que indicaban que el tabernáculo aquí en la tierra, la figura del tabernáculo celestial tenía que ser limpiado Amén. o purificado con sangre. ¿Con sangre de qué? Con sangre de carneros, de becerros, de machos cabríos, de tórtolas y de palominos. Sin embargo, dice la palabra, pero las cosas celestiales necesitaban mejores sacrificios que estos. Y a ver, ¿el templo del cielo necesitaba también ser purificado? No solo la humanidad, también en el templo del cielo había pecados. ¿Recuerdan ustedes que en el cielo hubo una rebelión? Amén. Y la regla es que si alguien es sacerdote, si alguien es una persona que tiene una vocación o un llamamiento de parte de Dios, si esa persona peca, ¿qué dice la palabra? Contamina también al resto. Levíticos capítulo 4, verso 3 nos dice, gloria a Dios, aleluya. La palabra nos va revelando cosas que no conocíamos. Palabra de Dios viva y eficaz, que permanece para siempre. Levíticos capítulo 4, verso 3. Amén. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén, aleluya. Sintetizado, Levíticos 4:3 dice, si un sacerdote es el que peca, contamina todo el pueblo. Lucero, Luzbel, ministraba en el cielo, dice la palabra, el día de su creación, fueron creados para él instrumentos de alabanza. Amén. Y entonces la palabra nos está diciendo que este personaje ministraba la alabanza en el cielo. Además de cubrir la gloria de Dios, tenía un trabajo en el cielo y él era el mayor que los demás. Y precisamente porque era más que los demás, a la hora que decidió rebelarse, dice la palabra de Dios que arrastró a muchos con él y contaminó el santuario del cielo. Hebreos capítulo 9, verso 24. Aleluya. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Hasta dónde entró la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que hasta los cielos. Amén. ¿Limpió la humanidad? Sí. ¿Santificó a la humanidad con la ofrenda de su cuerpo? Sí. Pero su sangre no se quedó en la tierra. Versos 11 y 12 de Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9 de Hebreos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Su sangre no se quedó solamente en la tierra. Dice la palabra, pero estando ya presente Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, Amén. no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo no es una sangre que esté aquí en la tierra, es una sangre que es un testimonio en los cielos. Amén. ¿Hasta dónde abarca el misterio de la piedad? Si esto no se hubiera llevado a cabo, ¿qué se esperaba que sucediera en el cielo? Pues que la santidad de Dios, demandando santidad en todos sus allegados, se encendiera y consumiera todo lo que estaba a su alrededor. Hermanos, se hubiera consumido el cielo y también la tierra, si Dios no hubiese tenido piedad del cielo y de la tierra, hermanos. Grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Y hoy apenas hemos tocado una parte insignificante. Y créanme una cosa, aquí en esta tierra, dice la palabra de Dios, solamente podemos profetizar en parte, porque solamente podemos ver solo una parte. Y oh Señor, yo te doy gracias por tu sabiduría, porque siendo lo que somos, tú has decidido que seamos para ti, Amén. seres humanos muy apreciados Gloria a su nombre, por ti, aleluya. y porque tu piedad nos ha alcanzado, tu misericordia ha provisto que la sangre de Cristo nos alcanzara y todos nuestros pecados hayan sido perdonados. No solo eso, Señor, por la sangre de Jesucristo, puedo tener la certeza, y cada uno de nosotros puede tener, Señor, la certeza de que somos admitidos en el lugar santo, en el lugar santísimo del cielo, por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, puedo también tener la certeza de lo vano, de lo fútil que ha sido pensar que por mis acciones y por mi obediencia, por mis obras, yo podía acercarme a ti, Señor. Gracias porque has limpiado mi corazón, también mi mente. Y en una mente, bendito sea el nombre del Señor, rendida, puedo aceptar que si soy algo y algo tengo, todo te lo debo a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te doy. Gracias por Jesús mi Salvador. Amén. Te doy gracias por el cuerpo de Jesucristo. Te doy gracias por la sangre de Cristo Jesús. Una sangre que ha obrado para perdón de mis pecados, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Gracias te doy, Señor, por Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado de una manera hermosa. Te adoramos, Señor Jesucristo. Te proclamamos como Rey Amén. y Señor. Y te reconocemos como Señor de señores. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre, Grande es el misterio de la piedad. Amén. Aleluya.